Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Gibran Ramírez voy a platicar de la carta que le envió Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump y la respuesta del presidente de Estados Unidos al virtual presidente electo de México. Después viene Denise Dresser, nuestra colaboradora, a hablar de su más reciente libro, Manifiesto Mexicano, un análisis del rumbo perdido del país y de las opciones que tenemos para rescatarlo. Y para terminar, Primitivo Olvera va a platicar con César Astudillo sobre el tema que hemos estado debatiendo a lo largo de esta semana. ¿Qué decir del fideicomiso de Morena para supuestamente ayudar a los damnificados de los sismos? Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Ahora vamos a analizar el intercambio epistolar entre Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Primero fue López Obrador el que envió su misiva, luego, después de unos días, le contestó Donald Trump. Y me gustaría realizar este análisis, este examen de lo ocurrido con Gibran Ramírez. Él es académico de la UNAM, fue colaborador nuestro, como usted lo recordará, en nuestra mesa de militantes de partidos políticos, de jóvenes militantes de partidos políticos. Y ahora viene Gibran como analista, lo cual me da mucho gusto. Querido Gibran, gracias por venir. No, muchas gracias a ti por la invitación. Esperemos que sea este intercambio fructífero. Así es, esperemos y que sea el primero de muchos. Gibran, ¿cómo viste la carta? Primero vamos a empezar, la carta de López Obrador. ¿Qué lectura le das? Me parece una carta en general correcta. Hay algo que causó mucho ruido, que fue el último párrafo. El último párrafo. Pero todo lo demás casi no se ha cuestionado. Sí. O sea, se agradece el trato respetuoso, en primer lugar, ¿no? Sí, como debe de ser, ¿eh? Que Trump no haya hablado del muro y estas cosas, se sobreentiende que eso es el trato respetuoso. Hay un cambio de tono fundamental que Andrés Manuel agradece. Se pone una agenda que después acepta Trump, ¿no? Comercio, migración, desarrollo y seguridad. Sí. Se acepta que hay que negociar el TLC, que creo que eso es algo que todo el mundo esperaba escuchar, ¿no? Sí. Mucho se dijo en la campaña que López Obrador estaba en contra del comercio internacional, que podía decirlo nada más para agradar, pero ahora, ya estando electo, ha nombrado un negociador que va a estar con la delegación mexicana en las próximas negociaciones, y eso parece que va, ¿no? Trump está presionando al respecto, y creo que lo más importante... El último párrafo. Quisiera analizar contigo el último párrafo, sí, si te parece. Pero unos párrafos antes, sí. creo que el último párrafo no se entiende sin considerar la serie de coincidencias que sí tiene López Obrador con Trump, sí. ¿no? Que puede ser incómodo de decir para muchos, pero aunque sean políticos radicalmente distintos, ambos tienen una vocación por el mercado interno, ¿no? Y eso se reafirma. Se reafirma y de alguna manera lo que le está diciendo López Obrador a Trump... Pero Trump sí es un proteccionista, eso sí. Así es. ¿No? López Obrador no ha tenido una actitud, como tú dices, proteccionista. Al revés, se ha mostrado a favor del libre comercio. Sí, es una actitud mixta, ¿no? O sea, no hay una cosa apuesta... que les ganamos los neoliberales a la izquierda, porque antes la izquierda era proteccionista. Ya después del Tratado de Libre Comercio hay una especie de consenso de que lo que le conviene al país es el libre comercio. Sí, a mí me preocupa mucho como persona de izquierda. ¿Ah, o sea, sí? Sí. ¿Por qué? Lo que me incomoda más de la carta de López Obrador, quizá, es la mención a la zona libre en el Istmo. Sí. Porque se ha dicho también que se van a cumplir los acuerdos. En el Istmo y en la frontera, ¿no? Sí, en la frontera lo entiendo perfectamente, porque deshace el mercado fronterizo el hecho de tener desventajas fiscales comparativas con las otras ciudades, ¿no? Lo que te preocupa es este proyecto de Coatzacoalcos a Salina Cruz con el tren y una zona franca, ¿no? Sí, porque puede tener puntos de encuentro con la otra promesa de López Obrador de poner en marcha los acuerdos de San Andrés. Si son las comunidades las que van a decidir sobre el territorio, entonces no podemos empezar a hablar desde ahora de que se va a echar a andar ese proyecto, y mucho más peligroso sería si se hace bajo el esquema de zonas económicas especiales como
como ha hecho, por ejemplo, Alfonso Romo, Sí. ¿no? Porque es un esquema que tiene exenciones fiscales en todos los sentidos Es correcto. y no habla de contraprestaciones, o sea, no compromete a un nivel salarial mínimo, ¿no? Pero fíjate que aquí estuvo Gerardo Esquivel, que ya se retiró, pero hablamos de eso, y lo que decía es que la diferencia es que López Obrador sí va a lograr el apoyo de esas comunidades, que han sido muy resistentes a este tipo de proyectos, porque las van a hacer partícipes, digamos, las van a hacer una especie de socios de ese desarrollo, ¿no? Sí, yo creo que si hay algún punto en el que puedan ser compatibles los acuerdos de San Andrés con Oye, esos proyectos de pero inversión. lo que valdría la pena es que le digas a la gente que son los acuerdos de San Andrés, porque ahí sí te estás yendo muy atrás en la historia, ¿no? Sí, es una Desde promesa los zapatistas, ¿no? histórica del López Obradorismo, cumplir los compromisos del Estado mexicano con los zapatistas, que pueden resumirse con la decisión de las comunidades sobre los territorios. Sí. Y que se rechazó precisamente con el argumento de que el país se balcanizaría, de que algunas partes podrían entregarse, cosa que después se hizo con Porque yo otros no he esquemas, oído ¿no? ni oí en la campaña el retomar esa promesa de cumplir los acuerdos de San Andrés. Ahorita lo estás retomando tú, Gibran. Sí, se dijo en algunas cosas, no fue parte Sí. protagónica del debate público, Ujú. y lo han refrendado, sobre todo el que va a ser encargado del diálogo con los pueblos indígenas, bueno, de la Comisión de los Pueblos Indígenas, que es Adelfo Regino. Ujú. Bueno, pero déjame regresar al tema de la carta. Sí. Al margen de esta preocupación que tienes y que me parece muy interesante. Por cierto, yo no la tenía en el radar, qué bueno que lo pones ahí. El tema de lo que se va a convertir o podría convertirse el istmo de Tehuantepec, que por cierto muchos han dicho que ahí es a donde van a parar a los centroamericanos también, ¿no? Para darle gusto a Donald Trump. Pero me quiero ir al último párrafo. El último párrafo dice algo muy interesante en donde López Obrador se identifica con Trump como un candidato anti-establishment, Así es. antisistema. Y ahora sí que a confesión de partes, pues relevo de pruebas, ¿no? O sea, todos los que decían que López Obrador se parece a Trump, pues López Obrador está escribiendo a Trump y les dice, pues en eso somos iguales. No, en eso somos iguales. Yo creo, O somos parte de un movimiento de los antisistémicos. no, ¿O cómo lo interpretas tú, déjame ponerlo, el último párrafo, Gibran? Sí, me disculpa la autopromoción, pero Sí. la semana pasada escribí sobre por qué López Obrador sí es un populista y creo que está bien que lo sea. Ujú. Creo que en mucho, tanto Andrés Manuel como Donald Trump son respuestas posibles a la crisis de 2008 Ujú. y al parcial colapso de la globalización de tipo neoliberal, ¿no? Ok. Son respuestas distintas, Ujú. con coincidencias, como lo que hablaba de la vuelta al mercado interno y de suspender el proyecto integracionista, ¿no? Ahora se pone sobre la mesa la importancia de cada Estado nacional y la cooperación entre ellos. Pero entonces, en ese sentido, En ese ¿estás de sentido, acuerdo de que sí hay sí se parecen. coincidencias? Son una respuesta. Son populistas y tú no le das la connotación negativa a la palabra populista, sino No. positiva. Así es. Ujú. No, yo creo que el populismo puede ser democratizador Sí. o antidemocrático. Ujú. Creo que Trump es una muestra de populismo antidemocrático y creo que López Obrador es una muestra de populismo democratizador. Ahora, esto se ha evaluado mucho con el estómago, el último párrafo, así como que uy, se está entregando, le está queriendo seducir y nada más. Lo está queriendo, sí hay una intención de acercarlo, de seducirlo. Y yo creo que- Tan es así que el otro la agarró, la agarró la seducción, porque sabemos que Donald Trump tiene un ego, tiene un problema de narcisismo, entonces entrarle por ahí, que es como le han hecho los chinos, ¿no? Sí. Pues parece que sí funciona, ¿no? Parece que funciona y yo creo que habría que evaluarlo en tres aspectos, ¿no? Habría que preguntarnos, ya que tiene un fin político, si se trata de un párrafo que es correcto estratégicamente, Ujú, que yo creo que sí, porque sí sirve por lo menos para cambiar el tono de la conversación, ujú. que era de vapuleo absoluto a los mexicanos y a su gobierno. Hay que preguntarse, en segundo lugar, si es ético. Ujú. Yo creo que sí, yo creo que nos está... Ahí ha habido críticas duras porque se dice que no respeta, digamos, pues todas las groserías que le ha hecho Donald Trump desde que se anunció que quería ser candidato a la presidencia a los mexicanos, ¿no? Sí, no está en la conversación ese tema, pero imagínate que se hubiera puesto por delante eso, cuando está entrando como virtual presidente electo ahora. Sí. Habrían dicho que es un buscapleitos de cantina, porque no había motivo para entrar a la conversación con eso.
Y en tercer lugar, habría que preguntarse por la perspectiva, es decir, ¿qué consecuencias puede tener esto? Hay una posible consecuencia negativa, que es ganarse la animadversión de los demócratas y que conquisten las legislativas en noviembre próximo. Esa ha sido otra crítica importante, este último párrafo, que al seducir a Donald Trump, López Obrador está quedando mal con la oposición, que es una parte importantísima en el Congreso, sobre todo de Estados Unidos, cosa que México ha tratado pues de seducir también en estos últimos meses de renegociación del Tratado de Libre Comercio. Sí, López Obrador renuncia a meterse en esas consideraciones de política interna norteamericana. Pero puede ya ser se un metió. error, Pero ya se puede ser un error no hacerlo, pero eso solamente se va a ver con el tiempo. Había que hacer una apuesta, Sí. se hizo, y creo que la carta de vuelta de Trump es en general una buena noticia. A ver, vayamos a eso, porque ya nos quedan 3 minutos. Donald Trump se tarda un poco de tiempo, pero manda una carta de una sola, ¿no? A diferencia de López Obrador, que le mandó una de 7. ¿Cómo ves esa la respuesta de Donald Trump, Gibran? Yo creo que es muy transparente en que quiere bajar la tensión con el gobierno mexicano y con los mexicanos Sí. rumbo a noviembre. O sea, ahora hay un líder con mucha legitimidad democrática que puede hablarle y que de hecho ha ido a hablarle a los migrantes en su respaldo contra la política de Trump antes de ser candidato, y que puede influir de alguna manera en contra del discurso de Trump, y por eso Trump tiene cuidado. De hecho, escribió un libro, Andrés Manuel, sobre Trump. Oye, Trump. Sí. Y el cambio radical en el tono puede verse en que no habla del muro, mucho menos habla de que México lo va a pagar. Ahí hay, como preguntaba León Krause en el debate, ahí hay un indicador objetivo de respeto, ¿no? Sí. Se dejan Ahora, de lanzar. Trump es buenísimo, Gibran, en decirle a las audiencias lo que quieren escuchar. Puede decir que le esté diciendo esto a Andrés Manuel López Obrador y por extensión a los mexicanos, pero mañana va a Ohio a otro de estos sus eventos políticos y va a volver a sacarlo del muro, porque lo que quiere su base es escucharlo del muro, ¿no? Sí, y supongo que será otro momento y otro hecho político a analizar. Pero me llama también la atención, no solamente que le habla a López Obrador, Sí. creo que le está hablando a los latinos en general, ¿no? Esta cosa de proteger a los migrantes vulnerables como contrapunto a su política antihumana, ¿no? De los últimos meses, por lo menos es una buena noticia para relajar el tono. Me queda un minuto y si quiero, a mí lo que me pareció más importante de la carta de Trump es el decir, tenemos que llegar a un acuerdo en el Tratado de Libre Comercio y rápido. Because otherwise, ¿no? O sea, porque de otra manera voy a tener que tomar otras decisiones. Creo que hay ahí un mensaje muy claro de que, a ver, o lo sacamos esto rapidito o la amenaza de siempre, me voy a salir del tratado. Así es. ¿No? Que ¿Cómo lees tú esto? Desde diciembre ha estado diciendo lo mismo, ¿no? Sí. Yo creo que hay ahí que poner límites muy claros. Creo que sí está esa presión, desde luego. Está ahí puesta. Está ahí puesta. Blanco y negro. Hay una amenaza objetiva para la industria automotriz, por ejemplo, en Querétaro y en Aguascalientes, y para otras cadenas de valor. Yo creo que ahí tenemos que pintar, ¿no? Como país, y creo que en eso tienen que ponerse de acuerdo Peña Nieto y López Obrador, algunas líneas rojas que no se deben cruzar. Y si con esas líneas está de acuerdo el gobierno de Estados Unidos en negociar, pues se puede ir adelante. Y si no, habrá que ir explorando en el debate público salidas alternativas. Porque a mí lo que me preocuparía mucho en todo caso es que con el nuevo gobierno sí se trague las píldoras venenosas, aquí lo hemos analizado mucho, que ha puesto Trump sobre la mesa en la negociación del Tratado de Libre Comercio, lo de las reglas de origen de la industria automotriz, la cláusula sunset, el tema de estacionalidad en productos agropecuarios, en fin, estas 4 o 5 cosas que
todos los analistas de comercio internacional dicen que sería terrible que México las aceptara. Así es. ¿No? Y espero que no las acepte en ese sentido el nuevo gobierno, ¿no? Sí, yo esperaría lo mismo. ¿Estamos de acuerdo entonces? Sí. Bueno, perfecto. Cuando Gibran, más de acuerdo hemos estado, Leo. Entonces, a ver, ya ves. En conclusión, es un buen comienzo. Es un buen comienzo. Yo creo que no había un momento tan alentador o de tanta esperanza en la relación bilateral y fíjate. Sí. Ahora, estamos de acuerdo que eso con Trump mañana cambia, ¿eh? Claro. O sea, un tuit, un discurso, o sea, con este cuate no se puede confiar, ¿no? Pero lo que es muy interesante es que estamos hablando de futuros y eso no pasaba desde Fox, ¿no? Sí. De la posibilidad de replantear la relación bilateral y de empujar las soluciones que se necesitan en comercio, migración, desarrollo y seguridad, ¿no? Sí. O sea, por lo menos es cambiar ahí la pausa en la que estábamos. Gracias, Gibran. Gracias, Leo. Gracias a Gibran Ramírez. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar ahora con nuestra colaboradora Denise Dresser, quien viene a presentar su más reciente libro, Manifiesto Mexicano. Quédese aquí en Foro TV, que continúa La Hora de Opinar.